Muy buenas tardes. Antes de ingresar al meollo del programa Cultura Política, un elogio en vida acompañado de un abrazo fraterno y sincero a Jaime Ardiles Franco. Su decisión espontánea, autónoma y reflexiva de ofrecernos a los 7 ciudadanos la posibilidad de transitar por el espacio de las comunicaciones para aterrizar oral y textualmente e ingresar a la mente cósmica de las variadas poblaciones contemporáneas de los hogares puneños y peruanos, así como del extranjero, es una decisión que modela la calidad y el valor humano de quien desea construir patria a través del conocimiento y de la fragua de entendimiento real y sensato. Estamos persuadidos que con los 7 ciudadanos, Radio Televisión Cosmos ingresará a la mente y al cosmos de imaginación y reflexión de nuestros televidentes y oyentes. Estamos ilusionados de que así será. Con nosotros la palabra editorial de Cultura Política y ya también desde Cosmos Radio y Televisión. Buenas, Ismaco. Gracias, Nacho. Un saludo fraterno. Un saludo fraterno también a Jaime Ardiles Franco, amigo importante de nosotros. Y de Puno, obviamente. Editorial 21 de marzo. La hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica en el continente americano y en el mundo global se viene desdibujando, quebrando. El expresidente de los Estados Unidos de América, en su discurso de despedida ante sus partidarios, antes de entregar el cargo al elegido Donald Trump, sostuvo que en el país está tomando forma una oligarquía de extrema riqueza, de poder e influencia inimaginable, que amenaza la democracia. También sostuvo que los estadounidenses están siendo enterrados bajo tierra, bajo una avalancha de desinformación que permite el abuso de poder, aludiendo a Elon Musk y Mark Zuckerberg, propietarios de las redes sociales SpaceX y Facebook, respectivamente, quienes se han aliado con Trump. Las decisiones que toma este presidente republicano, que Donald Trump se reconoce a sí mismo como ultraconservador y amante de la riqueza, es decir, del dinero, y que considera que su país es único en el mundo y que el resto es solo eso, resto. Así como lo son las organizaciones internacionales que no les rindan beneficio palpable en términos de incremento de su poder. Algunas de sus decisiones probablemente terminen siendo anuladas por su carácter anticonstitucional, por contradecir leyes estadounidenses o incluso por decisión del propio Congreso. Pero lamentablemente, el impacto va más allá de su posible implementación. Los mensajes que transmite y las ideas que refuerzan permanentemente en el imaginario colectivo, perpetuando patrones de pensamiento que tienden a normalizarlo, lo cual obviamente sería fatal. ¿Cuáles son estas decisiones? Aplicación de la pena de muerte, siempre que sea posible como herramienta para disuadir crímenes más atroces. Retirada de la Organización Mundial de la Salud. Retirada del Acuerdo de París, hecho que refleja un desprecio por la lucha contra el calentamiento global. Prórroga para TikTok. Restaurar la verdad biológica. Solo se reconoce el género masculino y el femenino. Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense. Es el fin de la nacionalidad por nacimiento. Reinstauración de la ley mordaza global. Bloquea el acceso a la anticoncepción. Paralización de la ayuda exterior y desmantelamiento de USAID. Subir los aranceles, ¿qué significa? Redimensionar el Estado benefactor para su país, nadando contracorriente. En este escenario, resulta de interés recordar que los norteamericanos como Trump son depositarios de una historia negra que alimenta su manera de ser
y sentir su existencia y la de los otros en general. No se debe olvidar nunca la historia denominada el Sendero de Lágrimas, que fue una serie de desplazamientos forzados de 60.000 indígenas sucedidos entre 1830 y 1850 de las denominadas 5 tribus civilizadas. Lo que hicieron fue una limpieza étnica. Los exterminaron. Se sabe que en mayo de 1846 el Congreso declaró la guerra a México. Después de la derrota de los mexicanos, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, México cedió Texas con el Río Grande, California, Arizona, Nuevo México y parte de Utah y Colorado a los Estados Unidos. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si ganó la guerra solo o con la ayuda de sus amigos europeos. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Tampoco se debe olvidar que la hegemonía militar norteamericana establecida a raíz de las 2 grandes guerras mundiales del siglo pasado fue, entre otras causas, debido a que ingresó como país al conflicto bélico cuando ya había transcurrido buen tiempo, no menos de 2 años de combate y de desgaste militar y en todo orden de cosas. Como quien dice, me meto a la pelea cuando el enemigo ya está agotado. Se llama alevosía y ventaja. Desde otra perspectiva, vale la pena subrayar que sus decisiones son recibidas con brazos abiertos, por ejemplo, en Groenlandia, que probablemente quiera ser un estado más de USA, Estados Unidos, o del gobierno mexicano que específicamente, en el caso de la lucha contra el narcotráfico, ha aceptado la justicia americana para sus presos por ese delito. Lo cierto es que se vislumbra una hegemonía que se viene resquebrajando. Bien, hacer nuestro reflexivo editorial de cultura política también desde Cosmos Televisión. Y nos vamos a una historia inmediata de un presente imperfecto, pero abominable. El gobierno de Dina Boluarte Segarra, también conocida por el pueblo creativo del Perú como asesina balearte a ciegas, declarará peruano ilustre a Juan José Santibáñez Antúnez, también conocido como Gordo Pico de Oro, en ceremonia de desagravio porque, según el gobierno, fue censurado cobarde y alevosamente por el Congreso de la República y por esa razón lo condecorará con la Orden del Sol en grado sumo, con la Orden del Sol en expresión sumaria y con la reiterada Orden del Sol en versión cavernaria. La condecoración y distinción se efectuará el próximo lunes 24 de los Corrientes por acuerdo multitudinario, masivo, caudaloso y universal de 19 ministros y una punta de congresistas que no pasan del abrumador número de 11. El texto detalla que con la venia y excitada sumisión activa y galopante del Consejo de Ministros y con la anuencia y aquiescencia ladina de un grupo que conforma la torcida de fanáticos boluartistas del Congreso de la República Peruana y con el asesoramiento del inhallable prófugo Vladimir Cerrón Rojas, que todos saben dónde está, pero nadie quiere decir dónde está, para no perturbar la filosófica tranquilidad del asesor de cabecera de Dina Boluarte Segarra. La sesión especial declarará a Juan José Santibáñez como peruano ínclito y sobresaliente por los siguientes considerandos. Primero, para honra y prestigio del Perú, el señor Juan José Santibáñez Antúnez, cuando ejercía poder, destacaba por su gran capacidad de maniobra, por las fintas y amagues que efectuaba en la conducción del tenebroso Ministerio del Interior, con alardes similares a los que en la cancha de fútbol hasta hoy realiza el inmortal José Pablo Guerrero González, que la hinchada futbolística espera que juegue hasta los 50 años. Claro que cuando José Santibáñez se cae, no reclama, y quien lo hace caer recibe patadas y el árbitro, que para el caso es Palacio de Gobierno, lo premia. Por ello es oportunidad de encomiar el valor y la reacción oportuna, aunque artera, de quien se toma la justicia con sus propias manos o con sus
propios pies. Segundo, porque JJ Santibáñez nunca se dejó vencer por el sicariato y el crimen organizado, que jamás lo tocó, estableciendo un entendimiento y no agresión, una especie de entente cordiale, para convivir uno a costa del erario nacional y los demás a costa del miedo y el asesinato de gente inocente con dinero. Hacemos la salvedad de indicar que el récord de Juan José Santibáñez Antúnez es admirable porque ha sacrificado con indiferencia fascista y neoliberal a cientos de muertos de población de segunda para que él salga indemne y victorioso. No interesa la desproporción geométrica. En esta premiación lo que vale es el elogio a la mañosería y alabanza a la perversidad, virtudes ante las cuales este gobierno se inclina reverente. Por ello, con esta distinción se desagravia al ministro censurado. Tercero, por ser un artífice de la antipolítica, cuyo emblema es el desprecio por la aprobación y uso del poder a su servicio y para beneficio de sus allegados en detrimento del Perú, JJ Santibáñez Antúnez es ejemplo de cómo sobrevivir destruyendo la democracia con leguleyadas y terminando y constituyéndose, ojo, en defensor de la democracia a la que contribuyó a aniquilar. Es un artista de la prestidigitación política. Cuarto, por utilizar el presupuesto del Ministerio del Interior de la manera más críptica, potenciando la lógica de comprar, comprar y comprar, que nada importa, porque nadie sabe lo que se compra, dado que son compras efectuadas sin licitación y solo con conocimiento de los allegados. Por eso mereció la admiración de todos los empresarios integrantes del Club de la Construcción. Nadie sabe lo que se compra, pero se gasta, y ese es un mérito de eficiencia administrativa. Quinto, por haber hipnotizado y casi narcotizado a los integrantes del Consejo de Ministros que lo siguieron, que lo persiguieron y adoraron como a su líder redivivo, al que le reconocieron y reconocen valor y personaje merecedor de esta distinción. Jamás un peruano poseyó estas calidades hipnóticas que alcanzan reconocimiento de las autoridades y aceptación, según dicen, de las multitudes. Cuando José Santibáñez no hay ninguno, como Juan José Santibáñez no hay ninguno, y tendrá que surgir una república en trance de aniquilamiento para que se aquilate la acción de un destructor y dinamitero de instituciones. Por ello, JJ Santibáñez merece eterno reconocimiento. Sexto, por ser preclaro y declarado enemigo de los caviares, se ha convertido en el primer caviarnícola que luce su aguzada inteligencia y perspicacia, que le permite enfrentar argumentos insultando, que le permite mofarse de los honrados diciéndoles rateros, y que por ser un ilustre desmantelador de la inteligencia policial y por ser descalabrante adversario del Ministerio Público y por ser además desestabilizador honorable del ejercicio libre de la prensa, se le honra con esta distinción. Por todo eso, el Perú reconoce su labor y encomia su existencia como premio casi divino y reparación palaciega a la ahora exministro, pero mañana agregado cultural en cualquier lugar. Firmado en la Casa de Gobierno por doña Asesina Baluarte a ciegas, en uso de las pocas facultades mentales que le queden. Regístrese, archívese y publíquese. Dado en Palacio de Gobierno. Esta ha sido nuestra historia inmediata, reprobable y posible. Bueno, nos vamos a nuestra tercera estación y hablaremos sobre guerra. ¿Qué es la guerra? La guerra es una palabra polisémica, no solamente por los efectos que tiene, sino por los escenarios en los que se produce. No necesariamente una guerra como conflagración de países, también las guerras internas que existen entre grupos facciosos, y en el mismo caso de ahora el Perú no se ha instalado una especie de cuarto de la guerra para enfrentar al sicariato, y demás es frivolidad y otras cosas, ¿no? Pero este es un tema bien crítico, porque la guerra, desde todo punto de vista, es dolorosa y deja muertos, heridos, lesionados, y lo peor es rencores bien difíciles de eliminar. Así es, Nacho. Bueno, pero el tema de la guerra es un hecho objetivo, palpable, visible en la historia de la humanidad, desde sus comienzos hasta la actualidad. ¿Cuántos miles de años la guerra es un común denominador en esta historia? Por eso a mí me ha llamado mucho la atención
Cuando uno lee investigaciones, análisis, ensayos que hacen sociólogos, antropólogos, politólogos. Por ejemplo, uno de ellos es Alvin Toffler. Claro. Alvin Toffler dice que en la historia de la humanidad hay tres civilizaciones, ¿no? La tradicional, la moderna y la posmoderna. Y indica que en las tres civilizaciones el recurso que hace la riqueza ha cambiado y por eso las clasifica así. El recurso de la tradición es la tierra, el recurso de la modernidad, la fábrica, la industria, y el recurso de la posmodernidad, el conocimiento. Pero que eso tiene que ver con el poder para construir riqueza. Y entonces pone en el escenario del poder la violencia en la tradición, el dinero en la modernidad y la información en el conocimiento. Y resulta que la violencia queda en la tradición, pero la violencia se refleja en la guerra, y la guerra está presente en las tres civilizaciones, y ese análisis no se plantea de esa manera. Claro, porque también hay una guerra de prestigio, o sea, quien gana, ostenta todo bonachón y todo infatuado de satisfacción el haber vencido al adversario, pero hay otra guerra también, guerra de principios, por ejemplo las guerras religiosas, ¿no? Donde uno con el fanatismo vence al adversario porque quiere imponer sus criterios, y entonces ahí se exacerba el nacionalismo. En todo caso, toda conflagración, todo conflicto que termina en armas, en violencia, es altamente negativo, y lo más grave es que esto nunca va a dejar de continuar, porque casi la violencia está intrínseca en el ser humano, ¿no? y en los grupos de poder, como has precisado, ¿no? Claro, en todo caso, lo que estás planteando es objetivo, verificable, palpable. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que estos sociólogos no analicen de esa manera. ¿Por qué? Porque la violencia no está en los primitivos. La violencia está presente en el que tiene dinero, en el que tiene conocimiento. Y la violencia se refleja en la guerra. Estados Unidos moderno ha peleado usando violencia de las armas, ¿no? Porque ya no hay entendimiento posible por recursos naturales de otro país. En las conquistas, así por conquistar tierra, y obviamente también recursos de los otros países, ¿no? Las colonias y todo eso. Y ahora en conocimiento es otro tipo de violencia, pero es también guerra por las comunicaciones, una guerra en la cual se están pisando y quitando se muestran los trapitos que tienen cada una de estas empresas. Por ejemplo, lo que está pasando con TikTok en Estados Unidos y en la China. Esa es una guerra. Hoy también hay una guerra de resentimiento subterránea, de odios culturales que todavía, por ejemplo, en el caso del Perú, en ciertos lugares que alguna vez Alan García de mala manera llamó la Mancha India, persiste ese rencor hacia la historia del pasado y que pretenden dignificar una vida tahuantinsullana o lo que fuere, pero que es imposible de materializar. Entonces, esa es una guerra subterránea orada, que corroe principios de unidad y de intelección y que, bueno, atenta a la formación de nación, ¿no? Y además, aparte de esto, que es una tingencia, está la guerra que asusan y provocan los fabricantes de armamentos. Ese es un tema bien crítico, o sea, hay tanto y empiezan a hacer su escenario geopolítico y dicen, aquí hay controversia, no, asucemos el asunto, ¿no? Bueno, en cualquier época, en cualquier civilización, quien produce las armas es el que sale ganando en dinero y en fortuna, ¿no? Básicamente. Y obviamente hay evidencias en la historia de que se provocan estas guerras para que el armamento no quede obsoleto. Entonces se invade, ¿no? Entonces ese es un problema. Y ya no solo armas de esta naturaleza, ¿no? Sino también lo que justificó, entre comillas, la invasión de Estados Unidos a Irak, armas biológicas o armas químicas, ¿no? De manera tal que, pero para mí, uno de los problemas centrales es cómo evitar la guerra. Y eso es cómo evitar que el ser humano sea violento. Es bien difícil, ¿por qué? Porque inclusive hasta en el escenario lúdico tienes juegos de la Guerra de las Galaxias, tienes esa clase de combates donde las cosas se resuelven por habilidad, por la destreza, pero para vencer, aniquilar, destrozar al enemigo. Entonces, esa mala educación
pervive ya en la conducta cotidiana y se inserta en el cerebro de las personas. Entonces, hay que resolver las cosas ganando, pero matando. Claro. Y en los dibujos animados, Nacho, y en la historia de los superhéroes, el superhéroe no vence al enemigo usando argumentos de la razón o apelando al sentimiento, sino a la fuerza. A la fuerza. No me entiendes, no pon su cocacho ya. Entonces, esa es la historia que anima la violencia, no la controla, no la controla, ¿no? Pero en todo caso, la pregunta es siempre así, ¿cómo controlar la guerra? Y yo recuerdo un pasaje que Estados Unidos planteó antes de poner la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, ¿no? Dijeron, la única manera de terminar la guerra es usando esa arma, ya está. ¿Por qué? Porque va a generar tal temor que va a evitar guerras por lo menos un par de siglos, ¿no? Por temor a la exterminación del claro, mundo. hay una guerra que genera miedo al aniquilamiento, ¿no? Todos se amenazan con la Tercera Guerra Mundial y las bombas de hidrógeno, etcétera, y se paralizan, pero están en ese plan, así la Guerra Fría, el escenario más visible de todo eso, ¿no? Pero la pregunta ahí es, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas guerras más ha habido? Invasión, Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam, Irak, Afganistán, etcétera, etcétera. Ahorita la guerra en el Golfo. O la fabricada por Bush, ¿no? La guerra contra Irán, ¿no? Una guerra de exterminio que tiene un nombre especial, inventándose de que tenía bomba atómica, etcétera, y el pobre Saddam Hussein, que fue asesinado, fue liquidado, no tenía absolutamente nada, sino que bravuconería o, bueno, argumentos demagógicos respecto de la excelencia de su país, ¿no? Claro. Y en todo caso, el otro recurso para, digamos, terminar con las guerras, es decir, santificar en la persona su sentido del bien, vale decir, controlar su violencia, que es innata, es parte de la naturaleza humana. ¿Cómo se controla su violencia? Con la religión, bueno, con el cristianismo, con el budismo, con el islamismo. Pero cuando se enfrentan con otros que no comprenden la misma creencia, también ese argumento se derrumba porque entre ellos se liquidan, se matan, ¿no? Entonces, es una pregunta que en la historia de la humanidad, creo yo, todavía no tiene respuesta. Ahora, sí, Bertrand Russell dice que la solución para las guerras siempre es una mala solución. ¿Por qué? Porque se soluciona el conflicto circunstancialmente. El caso, por ejemplo, ahora de Rusia con Ucrania, ¿no? Va a haber una solución, pero ¿a quién sacia? ¿A quién satisface? A los que van a ganar, a los que imponen su razón y su fuerza por una serie de poderío bélico o de asistencias geopolíticas, etcétera. Entonces, esto es una especie de germen que va a empezar a explotar paulatinamente o poco a poco se va conformando una desazón, un criterio de venganza, de rechazo, ¿no? Por decirte, mucha gente, bueno, hemos conocido hasta hace poco, todavía les tenían el reconcomio de la derrota de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, adversario natural era para Perú, era Chile, etcétera, y los recelos, etcétera. Inclusive por esa razón ahora se pretende armar con aviones para una guerra que nunca se produce y que después aparece en las noticias que están obsoletos, pero que han gastado ahora en la friolera de 3.500 millones de dólares y están en licitaciones oscuras bajo el rubro de secreto nacional, ¿no? Seguridad nacional. Y, bueno, la seguridad nacional es el enriquecimiento por la trastienda, ¿no? Claro, hay lo que se llama los empresarios de la guerra. La industria de la guerra es una de las industrias más poderosas en términos de miles de millones, trillones de dólares o de moneda de cualquier país en un año, ¿no es cierto? Y en estas guerras que hay ahora, los únicos beneficiados son las empresas que fabrican estos armamentos y las que fabrican no solo el armamento terminado, sino los insumos para hacer esos armamentos, ¿no? De manera que también los que proveen alimento a las poblaciones desplazadas también ganan. Entonces es un negocio. La guerra finalmente es un negocio. ¿Y quiénes son el alma de ese negocio? Los empresarios, ¿no? Y así. Entonces, empresarios del mundo unidos están destruyendo el mundo y el planeta, ¿no? Porque la verdad es que están destruyendo. Y manejar el concepto de patriotismo, ¿no? De entrega. Pero Federico el Grande decía, si mis soldados pensaran, me quedaría sin soldados.
pero los instruyen, los mecanizan mentalmente para que entreguen la vida por el país, y el país, cuánta vida hemos entregado en varios lugares y cuánta gente ha vivido en situaciones extremas e inclusive de entrega de su vida, y no ha habido ninguna solución realmente plausible para enfrentar esas ignominias, esos asuntos coyunturales, ¿no? Claro, pero lo que ha cambiado en la guerra contemporánea es eso, precisamente, el patriotismo, porque ya la gente no está peleando cara a cara con el enemigo ni a 100 metros disparándose balas. El control remoto es la guerra. Ahora sí, y bombardea ciudades, pueblos, y se acabó, destruyes por destruir. Pues, y más sufren las poblaciones civiles, ¿no? Ahora sí. Entonces, desde todo punto de vista, la guerra es negativa, pero no hay cómo controlarla, porque los poderosos son los que manejan estos hilos para generar conflictos en los lugares que más les interesa generar unas escaladas, una violencia, ¿no? Sí, y obviamente también ha habido y existen ideologías que animan este escenario de guerra, ¿no es cierto?, de combate, de lucha por el poder, ¿no? Entonces, hemos tenido acá esa nefasta y negra historia de Sendero Luminoso en el país, donde la frase de Marx dice, el poder se toma con el fusil y ese tipo de cosas, ¿no?, que obviamente han desnaturalizado la propia ideología de la equidad. Bueno, y además el alimento cotidiano que tenemos, ¿no? O sea, el programa de televisión tiene un remoquete, uno de esos, esto es guerra. Y entonces se empieza, bueno, con destreza, con habilidad, pero ya el nombrecito, y como hemos hablado, ¿no? Lo lúdico hace que tú estés, pues, especializado, te introduzcas en esa clase de pantallas donde con fogonazos, con cosas, eres un gran guerrero y un gran luchador, pero ya no eres como los infantes de antes, que era lucha cuerpo a cuerpo, bayonetazo con bayonetazo, había cierta heroicidad, etcétera, ¿no? Ahora ya pues la cosa es más mecánica, más hasta de inteligencia artificial, y sobre eso, Ismaco, no va a haber soluciones, no hay, ¿no? Y lo más triste, digamos, y que plantea un escenario futuro muy desalentador, es que los niños que todavía no saben ni decir mamá, papá, están con el celular y están con juegos donde obviamente la violencia es el eje del que gana el juego. Eso es la guerra está en el desayuno, almuerzo y comida de todos los seres humanos que habitan el planeta Tierra. Y esto no va a cambiar, nos hace más exacerbados, más violentos, más irascibles, más impacientes, intolerantes y, bueno, una cultura pacifista. Había grandes luchadores como Bertrand Russell, como Pierre Suttner, etcétera. No la guerra, defensores pacifistas, pero esos son grupitos que cada vez son excluidos, caricaturizados, y hasta es probable que si fuera situaciones en el país, nos llamarían caviares, ¿no? Porque a todo adversario de la oligarquía le dice comunista, terrorista, caviar, ¿no? Y ellos, el Espíritu Santo, ¿no? No, ellos son los empresarios que hacen la guerra. Eso es. Bueno, nos vamos ahora a nuestra cuarta estación con María Luisa Cornejo Rosselló de Anderes, que por primera sale en directo en la ciudad de Puno y los espacios donde llega Cosmos Radio Televisión. Buenas, Malchita. Buenas amigos, espero que todos estén bien. Estoy con ustedes para contarles una nueva anécdota. Esta vez una anécdota que se encuentra en el libro de Héctor Domecq. Es sobre Leonardo da Vinci, el gran pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico italiano. Él pintó el cuadro de la Última Cena. La anécdota es sobre la Última Cena. Él escogió a todos los personajes que iban a pintar de personas que existieran en la vida real, ¿no? Y escogió uno por uno, y su obra de arte la terminó en el lapso de 7 años. Empezó primero a escoger al personaje de Judas Iscariote. Todos sabemos quién fue Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata. Entonces Da Vinci empezó a buscar a la persona que reflejara en su rostro la maldad, la avaricia, la traición, la deshonestidad, y tuvo una ardua búsqueda
porque no encontraba, quería que el carácter de la persona reflejara abiertamente un rostro que fuera capaz, ¿no?, de traicionar a su mejor amigo, a su guía, a su maestro. Pero después de varias decepciones, de una búsqueda intensiva, por fin le informaron que en una cárcel en Roma había una persona que cumplía sus expectativas. Entonces, inmediatamente Da Vinci viajó a Roma y fue a la cárcel y encontró ahí a un joven de tez morena, de sucio, con el pelo largo, descuidado, y cumplía las expectativas que él tenía, porque también había llevado una vida de tanta vileza que estaba condenado a prisión perpetua. Sin esperar más, pidió un permiso del rey y lo sacó de la cárcel y se lo llevó a Milán, donde pintaría el cuadro. Durante meses este joven posó para él, ¿no? Y por fin terminó de pintarlo y volteó hacia los guardias que siempre estaban ahí. Y les dijo, ya se pueden llevar al prisionero. Entonces, el prisionero, al darse cuenta, el joven corrió donde Leonardo da Vinci, se puso a llorar y le dijo, por favor, dame una oportunidad, que no vuelva a la prisión. Me he identificado con el personaje de Judas Iscariote por la vida que he llevado. Por favor, no me pagues nada, pero dame otra oportunidad. Y lloraba desconsoladamente. Da Vinci, impresionado, sobre todo por el rostro, y veía el arrepentimiento verdadero, que hizo lo posible, hizo los trámites, lo sacó de la cárcel y lo dejó en libertad. Entonces se abocó otra vez a buscar los personajes que iban a representar a los apóstoles, y uno por uno, mes tras mes, los empezó a dibujar y dejó para el final la imagen de Jesús. Ahí también tuvo una búsqueda ardua, porque quería una persona pues que represente, que su rostro refleje la pureza, la bondad, la transparencia de Jesús, ¿no? Y para esto hizo mes tras mes, semana tras semana, buscando al personaje idóneo para dibujarlo como Jesús. Por fin eligió a un joven de 33 años, ¿no?, que posó para él meses, 6 meses exactamente, 6 meses, y cuando terminó, corrió, trajo el dinero y fue a entregárselo. Y el joven no quiso recibirlo, le dijo, no voy a recibirte, no me pagues nada. Entonces el otro, sorprendido, le dijo, ¿por qué recibe esto de dinero? ¿Cómo? Le dijo, ¿no me reconoces? Con una sonrisa el joven. El otro, no, le dijo, no te conozco, nunca te he visto. Entonces le dijo, ¿cómo te voy a cobrar? Y recíbeme el dinero. Él insistió, no, ¿cómo te voy a cobrar si tú hace 6 años me diste una oportunidad de vida que yo aproveché para entregársela a Cristo? Ahora sí me reconoces, ¿verdad?, le dijo. Efectivamente, Da Vinci se acordó que era el mismo hombre que él había liberado hace 6 años y que había representado a Judas Iscariote. Excelente anécdota, conmovedora. Ya saben, el arte redime, y si tenemos un factor, un maestro como Leonardo da Vinci, el réprobo se convierte en realmente un salvador, un hombre bueno y probo. Una biografía. Antonio San Cristóbal. Antonio San Cristóbal fue un sacerdote de la orden claretiana que nació en Segovia, España, en 1923 y falleció en Lima el año 2008. Apenas joven, no bien llegado y conociendo el Perú, se nacionalizó peruano, deslumbrado por la herencia arquitectónica que encontró en nuestro país, en especial en el sur peruano, convirtiéndose, pese a su condición de sacerdote, que en absoluta y dominante lógica protocolar le impedía a los sacerdotes ingresar con fuerza y protagonismo a los escenarios de la cultura.
Él, por su genio e ingenio, venció esas barreras y se convirtió en la más alta autoridad sudamericana en el análisis de la arquitectura virreinal del Perú, y lo hizo asumiendo aún mayor visibilidad que el propio sacerdote dominico Rubén Vargas Ugarte, de sobresaliente y sorprendente obra de erudición histórica que reveló a los interesados todo el intríngulis y las bilis que se sucedieron en los casi 300 años de predominio de la religión católica, que dominó y presidió cuerpos, vidas y almas, socorriendo a la centralista monarquía hispana, primero de los Habsburgos y después de los Borbones. Siguiendo esa estimulante huella, Antonio San Cristóbal, ya en Perú y como peruano, fundó la Universidad Ricardo Palma, fue su vicerrector y luego rector, y en esos lapsos de docencia administrativa investigó como ninguno la arquitectura virreinal del Perú. Publicó varios libros sobre arquitectura de Lima, de Arequipa y sobre alarifes y artistas canteros. Sus esos libros pasan de la veintena. Y ya a portas del advenimiento del siglo XXI, lejos de esas vicisitudes, escribió y compuso su cimero libro, Puno, Esplendor de la Arquitectura Virreinal, que es un libro donde uno debe acariciar las páginas y zambullirse en los conceptos y mirar las fotografías y recrearse, porque es un renacimiento de verdad. Y en ese libro señala y enfatiza que el altiplano es la única región de la América virreinal que, respecto de arquitectura religiosa, ostenta tipologías únicas de las expresiones de los templos planiformes, por ejemplo, de Juli, Pomata y Cepita, según Marco Horta, que constituyen la escuela arquitectónica más original de América del Sur. Fue un investigador del arte que nos relata cómo en tiempos disímiles y diferentes, bajo una misma concepción religiosa católica que abarca casi 200 años, desde mediados del siglo XVI y finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, es decir, acabando el siglo de 1500, todo el pródigo siglo de 1600 y parte del siglo de 1700, donde para el caso del altiplano peruano se descubre que se protagonizó un desarrollo asincrónico, es decir, expresiones de arte en un mismo escenario en tiempos diferentes, conformados por tres tendencias de ornamentación de iglesias y templos. Esos tres periodos lucen en el altiplano el estilo renacentista clásico, con numerosísimas expresiones en el Perú. Es uno de los estilos. Y luego llega la singularidad en el altiplano con la expresión barroca virreinal grandilocuente de las iglesias de Lampa, de Ayaviri, de Asillo y de Santiago de Pupuja. Y finalmente la inigualable expresión planiforme de Juli, Pomata y Cepita. Un ilustre investigador. Ante ese tesoro arquitectónico que ostenta Puno y más allá del apego o distanciamiento con los religiosos que posee la población, que a veces actúa con incuria ante esos cimeros monumentos, es urgente que se planteen intervenciones de cuidado, protección y mantenimiento de esos monumentos por su valor arquitectónico, histórico, artístico. Ya las municipalidades deberían empezar a apalancar recursos para la protección, la remodelación de tan bellos monumentos que están descuidados y abandonados en nuestro altiplano, sin saber la propia población los valores que tiene. Hay alguna gente iniciada que conoce eso, sabe, la Dirección Desconcentrada de Cultura, lo que fuere, pero la población la ignora. Eso es un demérito que debemos corregir. Esa es la voz ahora, empezar a restaurar desde la perspectiva artística y arquitectónica nuestros monumentos. Ha sido nuestra biografía y ahora nos vamos a la poesía. Gracias, Nacho. Este libro, Antología de Gamaliel Churata, tiene un capítulo que contiene algunas de las poesías de Gamaliel. Una de ellas dice así, su título es Aili Incásico, mi pueblo, milenarios de mi sangre. La eternidad es tu atributo, nido de tus canciones el surco, solo en ti germinan los amores, en ti las flores adoran bajo el sol. Mi pueblo, milenarios de mi sangre vieja es la tuya, que da juventud a mi aliento.
pasión eres fuerza, sabiduría tienes, la sabiduría del esplendor, de la planta andariega, pasión sabia, es la sangre enardecida, la fuerza pasional, el dolor es panal en tu lecho, es hálito, eternidad, raíz, en cuanto en ti mis manos edifican. Mi pueblo milenarios de mi sangre, ¿quién a rugir te obliga, pueblo mío? Cuando ruges tiembla el firmamento, si acaricias el granito echa flor, si lloras, llora el volcán tu hijo, llora el lago tu madre, la eternidad es tu atributo. Nido de tus canciones el surco, pueblo milenarios de mi sangre, lo fugaz no está en tu naturaleza. Fatígate el laborero, crea consumiendo tus eras, creador. Gobernante, tiembla como la hoja imantada, pero encuentra el norte de tu pueblo. Solo en él germinarán los amores, en las flores adoran bajo el sol. Mi pueblo, milenarios de mi sangre, si un pueblo hay en tu sangre, ¿qué esperas que no florece en ti? ¿La sangre de tu pueblo? Creador, gobernante, laborero, el sol hace más noble la severa presencia de la montaña, y solo en la sangre con pueblo hay semilla del sol. Mi pueblo, mi sangre milenaria, yo velaré erizado de lanzas tu libertad, primavera de mi corazón. Qué Gamaliel bella es Churata. la poesía con conceptos, qué métrica, qué profundidad. Gamaliel Churata, un aile incásico. Revisen la poesía y adéntrense no solamente para encontrar los florilegios exuberantes de la palabra, sino los conceptos que sacuden. Bien, reiterando nuestro agradecimiento a Jaime Ardiles Franco, nos vamos los 7 ciudadanos. Hasta el próximo viernes, Malchita, lo mismo Ismaco, y esperamos y reiteramos la invitación a los demás integrantes de los 7 ciudadanos. Esta es la casa, estamos acá. La semana pasada estuvo Marco Antonio Valderrama Sea, pero esperamos que vengan. Mucha gente dice, oye, faltan pues, solamente hay 3 de los 7 ciudadanos, faltan 4. Bueno, les reiteramos una vez que los 7 ciudadanos llegamos a ser 40. No un mismo día ni en un mismo circunstancia, sino extendida a lo largo de varios años, con una actividad permanente desde el núcleo, el origen de los orígenes, el lago Titicaca. Con nosotros hasta el próximo viernes a las 6 en punto de la tarde. 42 minutos.